El doctor Mario Ramos Reyes, es cónsul honorario emérito del Paraguay en los Estados Unidos, licenciado en Filosofía y abogado por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, donde también fue profesor y director académico de la Facultad de Filosofía. Se especializó en Derecho Natural en la Universidad de Navarra, es magíster en Filosofía Moral por el Holy College y doctor en Filosofía Política por la Universidad de Kansas. Autor de una amplia obra ensayística. Entre sus libros más recientes se destacan La Navidad, Reflexiones a través de los años, La nostalgia de una nueva cristiandad y En búsqueda de la República. Dejamos con ustedes y damos la más cordial bienvenida al doctor Mario Ramos Reyes. Buenas tardes buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido esta charla de clausura de este Congreso de Filosofía Cristiana. Y quiero agradecer la presencia del rector de nuestra universidad, como también nuestra decana Estela, a la cual la conozco desde hace años, y a los organizadores de este evento. Y también la presencia del doctor Guerra, a quien lo conocí en el año 86 en Monterrey, en un congreso de filosofía cristiana, que el doctor Adriano Irala me había mandado a tal congreso. Yo era muy joven y ahí me encontré con el profesor Guerra por primera vez. Y también agradezco a algunos alumnos que han venido, se han molestado a venir a esta pequeña charla de clausura de este encuentro. Em, si ustedes se fijan acá, yo simplemente, si podrían pasar el slide. em, Esta charla es de alguna manera homenaje al doctor Adriano Irala Burgos, que muchos de ustedes lo recuerdan, que fue como el artífice de la Facultad de Filosofía que inició esta universidad, la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica, de fines de los años 60 hasta su fallecimiento, y que era realmente el alma de esa facultad, que yo la llamo la escuela del sótano, porque la facultad estaba en un sótano, en un basement. Hoy día estamos realmente en la cumbre. Espero que sea en la cumbre intelectual, pero yo todavía lo recuerdo a Adriano Irala, y el motivo justamente de esa memoria es esta charla que yo preparé. Em, en 1990, cuando yo viajé a Estados Unidos para hacer mi doctorado en filosofía, tenía que hacer mi máster, estaba realmente buscando una respuesta a la pregunta fundamental, no solamente de mi investigación, sino la pregunta fundamental de mi propia vida. Yo aprendí que siempre la filosofía no está separada de la experiencia de mi misma, de mi yo, perdón, de mi misma identidad. Por lo tanto, yo me estaba preguntando cuál sería el mejor tema conforme a mi identidad propia de cristiano, a mi pertenencia a la tradición latinoamericana y paraguaya, y también articular eso en un discurso filosófico. Y en aquel tiempo le había preguntado, le había remitido una carta a Adriano preguntándole qué hacer. Y me dice Adriano, preguntarle a Maglin. El profesor George Maglin, si ustedes, no sé si se puede ver una slide que tengo yo, fue un profesor de la Universidad Católica de Washington, Facultad de Filosofía, que solía visitar al Paraguay de manera reiterada en los años 70 y principios de los 80, y que nos enseñaba una serie de materias muy interesantes con el cual yo había eh, tenido cierta relación antes de viajar a Estados Unidos. Entonces yo lo escribí a Maglin, era en una época previa a la internet, y me contestó una carta
de 5 páginas que todavía yo la tengo guardada como un tesoro. Y en ella McLean me hizo como una respuesta a mi pregunta sobre mi identidad, lo que era Latinoamérica, pues conocía muy bien Latinoamérica, y también lo que era la identidad del filósofo cristiano. Entonces, mi charla, de alguna manera, desarrolla algunos de los puntos que está en esa carta primigenia que yo había recibido. Bueno, y voy a leer, eh, voy a tratar de hacer lo más ameno posible porque el tema es un tema denso en algunos momentos. Bueno, y dice, he escrito eso. Cuando yo iniciaba mis estudios de doctorado, en los ya lejanos años 90, recibí una carta del profesor McLean, filósofo de la Universidad Católica de Washington. Lo había conocido gracias a mi maestro Adriano Irala, quien en más de una ocasión lo había invitado a Asunción. Entonces yo le escribí a McLean y le planteé la pregunta: ¿qué investigación podría ser relevante para mi propia tradición cristiana de filósofo y latinoamericana? Y le había preguntado porque él conocía perfectamente digamos, esas tradiciones o esas líneas. Su respuesta fue para mí tan sorprendente como decisiva. Me advirtió casi con tono profético lo siguiente: el Paraguay necesita reconstruir su orden social y político. Esa será la gran tarea del posestronismo. Y añadió, evocando a Jacques Maritain, que esa labor debía hacerse como la había hecho el filósofo francés en la Europa de la posguerra y también con sus discípulos en América Latina. La tarea es rehumanizar y reconstruir el mundo de la democracia. De aquella carta nació, sin que yo lo supiera del todo en ese momento, la hoja de ruta que maduró mi vida intelectual y ciudadana. Intentar con las luces del pensamiento cristiano rehacer las bases republicanas de nuestra democracia. Esta presentación recoge un fragmento de esa peregrinación: el esfuerzo por pensar ideas que puedan rehumanizar la vida democrática del Paraguay y de nuestro continente. El mismo título lo expresa: el destino político de América Latina, lo cultural o lo filosófico, lo cristiano y lo latinoamericano en democracia. La nostalgia acompaña estas líneas, pero no como simple melancolía. Nostalgia, del griego nostos, regreso, y algía, dolor, es ese anhelo punzante por lo perdido y a la vez lo amado. No es solo tristeza, sino también afecto y gratitud. Con ese espíritu evoco la memoria de Adrianito, no solo como figura intelectual, sino como un modo de concebir la vida política democrática desde la filosofía que hoy parece haberse extraviado. Lo que aquí se propone entonces es ver el maritainismo. Ese es un término que yo he acuñado y que he recibido de un discípulo, el hijo de un discípulo de Maritain en la Universidad de Notre Dame hace como 20 años, que tiene una connotación realmente de que uno no es, digamos, un repetidor doctrinario de un autor, sino ese autor da una inspiración, da una serie de principios y uno los desarrolla creativamente. Entonces, el maritainismo no es una repetición doctrinaria del pensamiento de Maritain, sino una inspiración viva, capaz de encarnarse en circunstancias distintas. Su originalidad no está en la novedad superficial, sino en su capacidad de responder con principios verdaderos a los desafíos de un contexto histórico. En América Latina, ese maritainismo puede ser, y quizás ya lo ha sido, semilla de una filosofía propia enraizada en lo cristiano, lo filosófico o lo cultural y lo latinoamericano. Evocar aquella nueva cristiandad, ese intento de recuperar la savia de la cristiandad originaria en formas democráticas, podría parecer hoy, en la tercera década del siglo XXI, un desatino. La era de la posverdad, del constitucionalismo liberal fragmentado por el multiculturalismo
el feminismo, el ecologismo y los economicismos tecnocráticos, no solo juzga innecesario un contenido cristiano en la democracia, sino lo que es peor, lo percibe como sospechoso y hasta discriminatorio. Y sin embargo, allí late todavía la pregunta de fondo: ¿será posible reconstituir lo humano, lo cristiano y lo latinoamericano en una democracia que sin esa savia corre el riesgo de secarse en pura abstracción o en mero cálculo de intereses? Esa fue y sigue siendo la gran interpelación que nos dejó aquellas enseñanzas de Adrián. El maritaísmo es la filosofía política entonces democrática latinoamericana. Esta propuesta puede parecer extraña para muchos, insostenible para otros, pero en cualquier caso da para pensar. Es la pretensión de que una filosofía que nace dentro de una tradición, la cristiana, y que políticamente es democrático, pueda responder a las necesidades de un contexto preciso, el de América Latina. Y es que como tal sea superadora del conflicto histórico de la confrontación en América Latina entre la tradición más barroca, católica y otra más liberal democrática. El maritainismo sería así una filosofía que logra un equilibrio difícil, resbaladizo, en un tiempo en el que la incompatibilidad entre la democracia liberal y la fe cristiana tenía sello eclesial. En cualquier caso, ha sido una síntesis. Asumió la riqueza de una tradición cultural de la cristiandad barroca hispánica y al mismo tiempo incorporó los valores fundamentales de la modernidad democrática no iluminista. Una quimera, una filosofía solo para nostálgicos de un ideal que en rigor nunca existió. Estas preguntas para su comprensión exigen un acercamiento previo al mundo de ideas donde se las pueda interpretar para ensayar posibles respuestas. Este ensayo, cual pequeña tesela, es apenas un fragmento para recrear un mosaico casi desaparecido, un mosaico político que pretendió ser al mismo tiempo cristiano, democrático y latinoamericano. Hoy en esta en esta tercera década del siglo XXI, la evocación de ese maritainismo se ha tornado difusa y para muchos intelectualmente ininteligible. Vivimos un tiempo después de todo, insisto, posmoderno y posliberal, el de la posverdad, donde la realidad y con ello la historia y la política, la filosofía y la fe religiosa y el mismo liberalismo y la democracia aparecen como una construcción fluida, cambiante, apenas unos trazos fugaces en vertiginoso movimiento. Una advertencia desde ya se debe enfatizar. El proyecto de Maritain fue un ideal y como tal se entiende, supone la formulación de ciertos principios que como marco fundante se podrían aplicar prudencialmente en circunstancias particulares diferentes. Nunca aspiró a ser un modelo final de plenitud de la historia. Era una utopía dinamizante, decía Adriano, ni mucho menos ni mucho menos indicas la estrategia política a seguir por las sociedades. Lejos de querer ser un sistema perfecto, apela más bien a la perfectibilidad de las realidades humanas, pues los sistemas de derechos y la democracia como tal son siempre perfectibles. Maritain estaba interesado en el ideal de la democracia para los cristianos. Así fueron sus escritos políticos los que le dieron reputación internacional y al mismo tiempo los que generaron enormes controversias, especialmente en el mundo hispano-católico. Aunque no fue, como dice Yves Simon, su discípulo de la Universidad de Notre Dame en Indiana, Estados Unidos, un filósofo político, sino más bien un filósofo no especializado, un filósofo de principios, un auténtico filósofo. Maritain tampoco fue un ideólogo que defendiera algún grupo en particular, como dejó escrito y claramente en su Carta de la Independencia de 1936. No se consideraba ni de izquierda ni de derecha.
El cristiano, escribió, debe estar en todas partes y en todas partes debe estar libre. Esto puede sorprender, pues ciertamente varios partidos demócratas cristianos, el chileno, el venezolano, el paraguayo, entre otros, han invocado su paternidad ideológica. Sin embargo, conviene subrayar que los principios políticos de Maritain desbordaban los idearios de aquellos partidos. Como él mismo recordaba, el filósofo como tal puede y debe aproximarse al dominio propio de la acción humana y política, pero debe seguir siendo filósofo y actuar como tal. Obliga a mantener en todas partes la libertad de la filosofía y en especial a afirmar oportuna e inoportunamente la independencia del filósofo con respecto a los partidos, cualesquiera que estos sean. Este panorama revela la diversidad y a veces la complejidad de las apropiaciones del pensamiento cristiano en clave política dentro de América Latina. Esbocemos entonces las tres mayores líneas de esta propuesta: la de una filosofía política democrática, la de una filosofía política cristiana y la de una filosofía latinoamericana. La filosofía política de Maritain es ante todo una propuesta prescriptiva, un planteamiento de carácter normativo, y ello supone el pluralismo y la fe cristiana. Normatividad que no se limita a establecer reglas abstractas, busca orientar la acción política hacia el bien común, fundado en la dignidad de la persona. Para él la política no es mero arte, sino es parte esencial de la filosofía moral. Por eso considera los hechos políticos en su facticidad, sí, como son, pero teniendo en cuenta siempre su dimensión teleológica, como deberían ser. De ahí que su reflexión apunta a un ideal histórico nacido de principios permanentes que se van adaptando y encarnando en circunstancias de cada tiempo. ¿Por qué la democracia podría colmar ese ideal histórico? Porque entre las diversas formas de gobierno a las que un católico desde entonces podía legítimamente adherir, la democracia no era la única capaz de servir al bien común. Sin embargo, en la lectura maritainista se mostraba como la más adecuada en su tiempo histórico para custodiar la libertad y sobre todo asegurar la libertad de conciencia. La democracia, en consecuencia, descansaba sobre una concepción humana teocéntrica que exigía el respeto a los derechos de cada persona. No fue casual por ello que el mismo Maritain, junto con otros intelectuales de su generación, suscribiera la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. De esa normatividad se desprende la primera propiedad esencial de la democracia, su carácter personalista. Conviene de entrada advertir que no se trata aquí del personalismo caudillista latinoamericano, tan frecuente en nuestra historia, que constituye más bien la negación misma de lo que aquí se propone. Hablamos de una democracia edificada sobre la noción de persona y no sobre el mero individuo, de ahí su auténtico sello humano. Esto significa, en primer lugar, que la sociedad debe asumir como centro de su acción a la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios. Y ahí el verdadero humanismo, el de la encarnación, que reverencia a la persona en su dignidad irreductible. En contraste, un humanismo cerrado a lo puramente antropocéntrico, sin Dios, desemboca inevitablemente en el materialismo que a su vez justifica las ideologías, la lucha de clases, el racismo. Con todo esto, ello no implica exigir a los ciudadanos una confesión determinada, sino reconocer en la vida democrática una realidad trascendente, anterior y superior a la suma de voluntades. Esta antropología teocéntrica traza una línea que divide aguas, la distinción entre individuo y persona. La persona humana se abre a la trascendencia, un territorio inviolable donde nadie puede penetrar, ni siquiera el Estado.
Ahí reside la dignidad última del hombre, su dimensión espiritual que escapa a toda coacción. Pero ese mismo hombre es también individuo, un ser corporal con necesidades concretas que deben satisfacerse dentro de un horizonte de bien común. Es este doble registro donde Maritain desafía la política convencional de la época, unir lo humano y lo trascendente, lo moral y lo político, en un gesto que exige audacia intelectual y sensibilidad ética. Maritain no se limita a reivindicar los derechos individuales como algunos lo han interpretado, sino propone situar la política en el plano del bien común, entendiendo que este brota de la dignidad de la persona y orienta la acción social. Es la primacía del bien común que los personalistas defienden y es también el corazón de la audacia de su propuesta. La reacción no se hizo esperar. En el mundo anglosajón, pensadores como Charles de Konig lo observaron con recelo y rigor crítico. En América Latina, el sacerdote Julio Membiel, argentino, fue todavía más tajante, acusándolo de seguir la senda de los católicos liberales considerados heréticos como Lamennais. Y sin embargo, es precisamente esa tensión entre libertad y debate crítico la que revela la grandeza de este pensamiento. Un pensamiento incómodo que desafía ortodoxias y ofrece una vía para pensar la democracia desde la persona misma. La concepción entonces democrática de Maritain exige ser pluralista. Reconoce que las sociedades están tejidas por múltiples visiones, culturas y convicciones. El respeto a esta diversidad no debilita la normativa prescriptiva, al contrario, la exige y la engrandece, pues solo una política capaz de abrazar la pluralidad puede aspirar a orientar con eficacia el bien común. Para que la democracia sea verdadera, debe encarnar este pluralismo. La multiplicidad de voces y perspectivas estimulan las iniciativas ciudadanas, haciendo que la sociedad sea activa, vibrante y llena de oportunidades. El pluralismo entonces encarna la multiplicidad de la fundamental con las tensiones que esto implica. Y esto es, a mi modo de ver, una condición favorable para un sano desarrollo democrático. Esto es en esencia un llamado a rechazar el pensamiento único, aquel en el que todos los ciudadanos, inclusive los cristianos, piensan igual o pretenden pensar igual en cuestiones prudenciales. Solo en el reconocimiento y la aceptación de la diversidad se puede cimentar la justicia, la libertad y una verdadera democracia. Las ideas de libertades civiles y democracia, así como las de libertad religiosa, comenzaron a asomar en el catolicismo a inicios del siglo XIX, pero nunca habían cobrado completa legitimidad. En el tiempo en que Maritain proponía el pluralismo como armonía y civilidad entre personas de creencias diferentes, se hablaba de cristiandad, la medieval, y en algunos contextos se refería a este modelo como matriz de nación católica o la formulación genuina de la patria. El pluralismo, sin embargo, no implicaba una renuncia a la verdad, ni su subordinación a un relativismo culturalista. Presuponía y buscaba una unidad. ¿Cómo se entendía esto? Maritain propone una línea hermenéutica en donde afirma que una fe secular democrática, un conjunto de verdades que la mayoría de los miembros de la sociedad comparten, deben establecerse si la democracia quiere ser fiel a sí misma y a su llamado. Una democracia genuina importa un acuerdo fundamental de las opiniones y las voluntades sobre las bases de una vida común. Esa era una forma de preservar la libertad de pensamiento y conciencia dentro del pluralismo democrático. Este credo de Maritain es diferente a la posición de Kelsen, por ejemplo. Hans Kelsen,
donde la democracia exige la relatividad de la verdad, o la del reciente Richard Rorty, donde la democracia debe reemplazar a la filosofía y ser pragmática, relativista. Maritain tampoco se identifica con la noción de unidad del pensador norteamericano John Rawls, evitando compartir un código moral, pero mucho menos con la incluso más reciente posición del filósofo del derecho Ronald Dworkin. Dworkin, como escribe un antiguo amigo mío de la Universidad de San Francisco, decía que descarta la premisa mayoritaria de la democracia y con ella, irónicamente, se opone a la democracia. Por el contrario, Maritain sostiene que la filosofía y las verdades objetivas importan y está lejos de defender el neutralismo liberal. Nos asegura en un párrafo, yo creo que célebre, dice: si un cristiano y un racionalista creen ambos en la misma Carta Democrática, darán sin embargo de ella justificaciones incompatibles entre sí. Pertenecen a escuelas filosóficas diferentes. Y en esas justificaciones estarán reflejadas su alma, porque al fin y al cabo son filósofos, su espíritu y su sangre, y sobre esto se enfrentarán y debatirán. Pero después agrega: Dios me guarde de decir que no importan saber cuál de los dos tiene razón. Esto importa esencialmente, pero no es menos cierto que ambos están de acuerdo sobre la afirmación práctica de la carta y que pueden formular juntamente principios comunes de acción. Pero ¿cómo defender estas verdades objetivas de este contexto pluralista de ideas contrapuestas, de pensamiento y expresiones propio de una democracia liberal? O dicho de otra manera, ¿cómo no caer con esta perspectiva en un relativismo? Aquí la filosofía política de Maritain afirma la necesidad de que una sociedad sea cristiana o por lo menos teísta. Y esa es la propuesta de la filosofía política cristiana. Esta propuesta hace que la fe cristiana tenga un carácter normativo singular. Ella ha sido inspirada por principios cardinales de una democracia auténtica, sean los de la dignidad de la persona o los derechos de la persona, así como la igualdad de los seres y sobre todo la libertad. Es lo que en nuestro tiempo el filósofo Habermas se preguntaba en su disputa con el cardenal Ratzinger: si el Estado liberal secularizado requiere fundarse u obedece a principios anteriores a la voluntad democrática. En primer lugar, el cristiano destotaliza la comunidad política, poniendo la mirada sobre el destino trascendente, la relación con el misterio. Sin este relacionamiento, las libertades públicas, políticas, sociales no pueden escapar del control del Estado. La separación de iglesia y Estado de la democracia no sería sino la implementación entonces del principio de las cosas que son de Dios y las que son del César. La idea de una democracia con un cierto etos cristiano que, garantizando la libertad religiosa de todos los ciudadanos, vivifique la legislación con la ley natural. Esto es lo que se ha dado a llamar de alguna manera una confesionalidad sustancial. El derecho a expresar la religación con el infinito, su libertad de religión, supone el respeto a la libertad de conciencia. Y esto es clave para esta propuesta. El relativismo consensual ético, sea utilitarista o kantiano, solamente puede ser superado por una ética que apunte a la trascendencia. La crítica a la soberanía del Estado es visible en la afirmación maritaniana de que el Estado no es la encarnación suprema de la idea, como decía Hegel. Esto nos remite a un segundo aspecto, una tesis clave, la del Estado laico,
que lejos de confundirse con la Iglesia, no retiene para sí la decisión sobre cuestiones espirituales, sino sobre el bien temporal. La laicidad del Estado deviene así un principio cristiano, lo que obviamente provoca una serie de preguntas. ¿Supone esta concepción que hace al Estado completamente autónomo respecto a toda influencia religiosa? La respuesta es negativa. Laicidad no implica necesariamente laicismo. La savia cristiana fluye e influye así indirectamente a través del sujeto social, confiriendo contenido a los elementos institucionales y legales de un régimen político, la ley positiva, y sobre todo proveyendo contenidos a la ley natural. Pero entonces se podría objetar, ¿no supondría esto, sin embargo, una fractura religiosa en la sociedad? Maritain responde a esto negativamente y agrega que si es posible la unidad en la verdad con Cristo, que debe ser respetando la libertad de los seres humanos, es natural que esto exija y nos exija tiempo, ese respeto a la libertad. Pero ¿qué pretenden ustedes? Se preguntaba. ¿Que debe extenderse o anunciarse el evangelio mediante los métodos islámicos o mediante pogroms? En fin, estimo, decía, que el reconocimiento de la Carta Democrática por todos es una comunión práctica en unos principios que de hecho están inspirados por el cristianismo y que por eso esta inspiración se hará consciente cuando haya alcanzado un predominio efectivo. La inclusión de quienes piensan distinto era la tarea entonces que debía cumplirse, pendiente y necesaria. En una sociedad democrática, el respeto debía abarcar a todos, a cada persona, aunque muchas veces no se compartan sus pretensiones. Ello exigía, por tanto, la tolerancia frente al error. Pero no equivaldría esto en los hechos, de nuevo, a un relativismo, o peor aún, a un indiferentismo religioso, en el que todos los credos poseerían igual valor de verdad. Una vez más, Maritain rechaza la acusación y afirma, no son las diversas tradiciones religiosas quien tienen derechos, su posición desprovista de sentido, sino los ciudadanos que practican estas religiones. Y la Iglesia es la primera en defender la libertad de las conciencias, lo cual no es un derecho al error, una cosa absurda, dice él, sino el derecho a buscar la verdad y marchar juntos hacia Dios sin sentirse obligado a ello por los hombres. Finalmente, un tercer aspecto, el ideal de la nueva cristiandad. Maritain comprende que no se trataba de volver atrás en la historia ni de restaurar sin más un modelo de sociedad. Esa toma de distancia despertó recelos, incluso enormes cuestionamientos. La cuestión era, sobre todo, decía él, de método. Había que hallar un camino que condujera más allá de un modelo de la antigua cristiandad sin sucumbir en el iluminismo liberal. Como discípulo de Tomás Aquino, por supuesto, él recurre al razonamiento analógico para dar su propuesta en este tipo nuevo de sociedad, en nuestro tipo de cristiandad. Su propuesta es al mismo tiempo parcialmente igual y parcialmente distinta a la antigua cristiandad, pero siempre orientada hacia un punto de unidad. Comenzaba así una nueva era, un tiempo distinto que chocaría con gran parte del catolicismo hispano, todavía marcado por una concepción integrista de la cristiandad. Era un tiempo en que no se podían confundir niveles. La subordinación de lo natural a sobrenatural debía mantenerse como principio fundamental. Y en último término, se buscaba la pretensión de que un régimen de virtuosos, un poder idóneo, moral y santo, al servicio de la obra de la Iglesia.
La visión entonces de Maritain representaba en aquel contexto un cambio profundo y decisivo por América Latina, y eso se nota en los escritos, por ejemplo, de Eduardo Frei, sobre todo de un nuevo devenir, un nuevo amanecer. Con ello cerraba un capítulo, con ello se cerraba un capítulo invitando a contemplar la tensión entre la tradición y la renovación, entre la continuidad y la transformación. Y el último punto, la filosofía política latinoamericana. El maritanismo como pensamiento político ofrece un marco para pensar una sociedad adaptada al mundo latinoamericano. En él se vislumbra la posibilidad de una filosofía democrática y cristiana y al mismo tiempo enraizada en el contexto de una experiencia concreta de nuestros pueblos. Nuestro continente ha estado siempre en movimiento, en un constante proceso de redefinición cultural, una búsqueda de identidad política que se remonta al siglo XVI y que quizás aún no ha encontrado su término. Los debates intelectuales de cada generación dan testimonio de esta tensión. No se trata solo de descubrir al otro, los diferentes, ya sean pueblos originarios, afrodescendientes, mujeres, niños o pobres, sino de forjar un discurso político capaz de unir conciencias diversas. Al final, esta propuesta nos invita a mirar hacia adelante, a reconocer en la diversidad una fuerza que construye y en la historia de nuestros pueblos la esperanza de un proyecto común, coherente con la verdad y la dignidad de la persona. Los maritanistas latinoamericanos introdujeron una concepción de la democracia personalista, pluralista y cristiana, considerada un modelo de gobierno que iba a superar una tradición conservadora. De eso se hace eco Rafael Caldera. Dice Caldera en un párrafo realmente memorable, dice, en este punto, un testimonio personal, en este punto la defensa vigorosa de una auténtica democracia, inspirada en los valores evangélicos y capaz de convertirse en una alternativa válida a todo totalitarismo, Maritain proyecta su personalidad en un grado excepcional. Se convierte en la guía de una pléyade de discípulos. Así, cuando en el mes de abril de 1947 se reúne en Montevideo un grupo de intelectuales para iniciar el movimiento social cristiano latinoamericano de alcance continental, los principios ilustrados por el filósofo, particularmente los contenidos de su obra Humanismo Integral, se adoptaron como fuente de orientación. El conflicto entre la democracia moderna y el catolicismo en el contexto latinoamericano tenía entonces un punto de inflexión, la propuesta de una democracia con nuevo contenido. Toda aquella época en América Latina la democracia era mal mirada, la democracia era, como se dice en guaraní, un boipiré, era una cáscara sin contenido. No obstante, el maritanismo tuvo que justificarse como discurso político para ser aceptado más tarde como base de un nuevo modelo político. Una vía quizás para comprender esto es examinar las similitudes que podrían existir en lo que yo llamo el latinoamericanismo y el maritanismo. El maritanismo yo llamo a la perspectiva que afirmaba la existencia de un auténtico pensar latinoamericano, impulsada por el mexicano Leopoldo Sea y otros intelectuales a finales de la década del 30 y el 40 del siglo XX. Tanto el latinoamericanismo de Sea como el maritanismo surgen ambos de una crisis profunda civilizatoria. Al estallar la Segunda Guerra Mundial en 1939, la amenaza del totalitarismo hizo temer que los logros más valiosos de la humanidad pudieran desaparecer. La libertad política, el respeto a la persona, la defensa de los valores morales corrían el riesgo de ser borrados de la faz de la tierra. La caída de París ante las tropas nazis en 1940 fue un golpe devastador.
Francia y especialmente París representaban los mayores avances civilizatorios, particularmente desde el último cuarto del siglo XIX. Para Sartre, por ejemplo, París no era solo una ciudad, era el símbolo del mundo. Ser hombre es ser francés, decía Sartre. La ocupación nazi entonces no solo comprometía la seguridad de Francia, sino la posibilidad misma de que los ideales humanos alcanzaran su plenitud. La invasión a Francia convenció a los latinoamericanistas de la urgencia de una concepción renovada de la filosofía. Si la Europa se transformaba en una sociedad totalitaria, América Latina tenía la obligación de pensar por sí misma un discurso propio. Y de alguna manera eso retomaba un poco aquella pregunta de Juan Bautista Alberdi de la generación del 1837 sobre la necesidad de una filosofía auténtica latinoamericana. El maritanismo también nace de otra crisis profunda, pero es aquella provocada por la gran depresión del capitalismo liberal de 1929, que obliga a muchos jóvenes políticos y pensadores latinoamericanos de la época a buscar caminos distintos para orientar la vida pública y social. En ese escenario convulso, la propuesta de Maritain ofrecía un horizonte renovado, aunque no era la única opción disponible en el amplio mercado intelectual y político de la época. Para numerosos antiliberales, la alternativa más evidente era abrazar el fascismo italiano o de alguna manera más radical el nazismo alemán. Otros se inclinaban a formas populares de fascismo como eh, el, ciertos totalitarismos criollos de la España de aquella época y también formas diversas de marxismo. Incluso buena parte del mundo católico encontraba consuelo o guía en ciertas formas locales o folclóricas de fascismo. Frente a estos caminos, el maritanismo se proponía otra cosa, la construcción de una nueva cristiandad, una idea de democracia con contenido cristiano de inspiración auténticamente humana y comunitaria, que se presentaba como modelo político capaz de ofrecer una alternativa al capitalismo liberal ya agotado y a los totalitarismos emergentes. Esta propuesta en su esencia configuraba la ruta hacia el futuro. Concluyendo, el maritanismo entonces proponía así una vía alternativa que integraba la responsabilidad y la libertad, la fe y la razón, la tradición y la modernidad. Pero surge la pregunta inevitable. ¿Ha sido suficiente esa propuesta para orientar el destino de las sociedades latinoamericanas? Hoy, en estas primeras décadas del siglo XXI, el mayor desafío para los cristianos consiste en redescubrir aquella tradición de cultura humanista o el humanismo que sustente la democracia republicana, porque una democracia no puede reducirse a lo estrictamente político, y yo diría a lo estrictamente constitucional. Exige también una cultura sólida y coherente, un modelo económico que respete la dignidad del ser humano y un proyecto de sociedad que vaya más allá del mero formalismo ritual, institucional. Solamente desde ese enfoque integral, humanista y cristiano se puede aspirar podría aspirarse para que una sociedad devenga pluralista, capaz de superar el paternalismo y las soluciones mágicas libertarias, y de ofrecer un camino de verdadera libertad y justicia para todos. La cuestión entonces no es construir solamente maquinarias partidarias que transformen estructuras políticas y económicas.
sino enfocarse en la construcción del sujeto comunitario y una educación de la persona y la ciudadanía. Esa fue una de las razones de la decadencia y la declinación del socialcristianismo de la década de los 60, el olvidarse del sujeto social y de la savia de su cultura cristiana original y confiar en los aparatos partidarios. Las luchas intestinas, teológicas y sociales al interior de la iglesia debilitaron y marginaron esta forma de pensar. Para finalizar, es interesante remarcar y recordar la opinión de un filósofo muy poco recordado, Ángel Capelletti, filósofo argentino venezolano, que una vez había sugerido que la filosofía misma es un subproducto tardío en muchas culturas. Algunos pueblos, decía él, nunca tuvieron una filosofía original, aunque lograron progreso político y prosperidad económica. Eso no se puede negar. Pero luego agregaba algo, por lo menos a mí, que siempre me provocó una pregunta. Decía, una filosofía adecuada no atrae a quienes la quieren, sino a aquellos que pueden desearla. Aquellos que pueden desearla. El deseo del asombro, el confrontarse con la realidad de las cosas. Hoy es necesario, yo creo, rememorar y recrear ese punto de partida. No solo para América Latina desde nuestra experiencia de filósofos cristianos, sino también para el destino de la civilización de Occidente, porque América Latina es Occidente. Ese es el reto para quienes sienten hoy el mismo desafío que aquellos jóvenes maritainistas enfrentaron en su tiempo. El resto queda en nuestras manos y sobre todo en las de las nuevas generaciones, aquellas que hoy, como todos ustedes, con ojos despiertos y corazón entusiasta participan de esta conferencia. ¿Qué sigue entonces? Quizás lo que sigue sea reconstruir este itinerario o un itinerario parecido, imitar un poco las formas de plantear los problemas, no como una evocación nostálgica del pasado, sino como un esfuerzo vivo por traer a la realidad aquel proyecto político que ponga a la persona y su dignidad en el centro de la vida política. La democracia que soñamos no es un mero conjunto de leyes ni estructuras rígidas. Es un organismo que respira, crece y se fortalece entre ciudadanos conscientes del bien común, del valor de cada vida, de la riqueza de nuestra herencia cultural y espiritual. No se alimenta del individualismo exacerbado ni del estatismo paralizante. Se nutre de la memoria de las enseñanzas de quienes nos precedieron, de los aciertos y advertencias de los muertos que nos dejaron su legado. Pero sobre todo se proyecta con esperanza hacia el futuro, buscando articular lo humano, lo cristiano y lo latinoamericano en una democracia viva y participativa. Es como hubiera dicho Adrianito, la reconstrucción de lo humano salvará la democracia. Tenemos que reintroducir lo que él decía, el sé conmigo. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia del doctor Mario Ramos Reyes y hoy, en virtud del tiempo, disponemos de la posibilidad de realizar una pregunta a nuestro expositor. Hay verdades que son eternas, querido profesor. Han pasado 50 años, un poquito más de la muerte de Jacques Maritain, de su muerte física. Él se hubiera imaginado que en algún momento se hablaría de post-verdad, con toda la cuestión, la preeminencia de las pantallas,
¿Se hubiera imaginado una época así o que en la política ya no habría estadistas, predominaría el populismo, si bien ya estaba emergente también con el fascismo y algunos totalitarismos previos o contemporáneos a su época? Es decir, qué linda esa pregunta, ¿dónde está él? Si podemos rescatar su memoria y viendo aquí presentes muchos jóvenes sobre todo, cómo hacer renacer esa política. Hoy hay nostalgia de estadistas y hoy que se habla de la desaparición de la democracia cristiana, inclusive como nombre en varios países, hasta en lo político, cómo retomar un auténtico concepto de democracia, de cristianismo encarnado en la política, es decir, cómo realizamos ese giro tremendo que es necesario. Por ello, qué hermoso que hoy hablemos en filosofía cristiana de Maritain, que hasta en muchas mismas universidades católicas ya casi ni se le menciona, ¿verdad? Eh, Muy interesante tu observación, Pedro. Em, la pregunta que a veces uno se hace, bueno, ¿qué hacemos? Yo creo que la filosofía comienza con un encuentro, con un maestro. La filosofía es mímesis, es imitación. Necesitamos acercarnos y acompañar a los alumnos. Necesitamos fascinarlo con y despertar su deseo, acercarnos a la realidad de las cosas, hacernos preguntas. La pregunta es la forma suprema de sabiduría. Y entonces esos pequeños grupos, ese sujeto, eso yo saqué del profesor Metol Ferré hace muchos años, de formación de esa pequeña comunidad de amigos, en donde poco a poco vamos redescubriendo las raíces propias de nuestra cultura, de nuestro propio ser. Yo propongo simplemente un filósofo, puede ser otro, pero simplemente es un hombre que si ustedes leen su propia vida en los años 1910, 1900, él descubre cómo él descubre a la fe. Él no descubre a la fe a través del razonamiento intelectual, sino en el encuentro con un poeta que ya nadie lo recuerda, que se llamaba León Blois, que fue el primer poeta que citó el Papa Francisco cuando recién lo nombraron. Ya nadie recuerda. Entonces, la reacción de Maritain dice, ¿qué tiene este hombre que realmente me fascinó? ¿Y qué es lo que tenía? La fe de Cristo. Después, León Blois fue su padrino de bautismo. Y entonces, sin ese encuentro, sin esas grandes amistades, sin ese acercamiento a los alumnos, podemos dar conferencias abstractas, podemos dar discursos, podemos dar, digamos, escribir libros, pero si no hay esa cercanía, no nace fundamentalmente esa semilla primigenia que es el deseo, despertar el deseo, porque lo que se nota en los alumnos y en los alumnos americanos incluso es peor. Es una pasividad realmente trágica. ¿Por qué? Porque todo está dado. Y este es el enemigo número uno. ¿Por qué? Porque uno le explica un tema y yo a veces utilizo un slide del PowerPoint y lo primero que hace el alumno quiere sacar una foto y le digo, deje de lado. ¿Y por qué? Porque yo le digo, en el principio no era el PowerPoint, en el principio era la palabra. Entonces tienen que escuchar. Y entonces estamos manejados por una serie de elementos tecnológicos que en última instancia lo que hace es que el poder que determina todo eso controla lo que pensamos, lo que opinamos, el voto. Y la democracia es una democracia falsa. No es realmente de encuentro, no hay logos, no hay teoría, no hay acción. Y yo creo que es la tragedia en la cual nosotros en este momento y el desafío, ¿verdad?, de esta época en la cual nosotros nos encontramos. Yo soslayé porque si no sería muy largo, quiénes eran esos jóvenes y cómo se reunían y qué hacían. Es muy interesante, pero eso nos lleva ya a varias clases, pero simplemente ver que se puede generar el deseo desde el pensamiento de un hombre que hoy es clásico. Es clásico porque la Fides Ratio, el Papa Wojtyła lo cita a Maritain, a Gilson, a Berdyaev, a Distain. Entonces dice, bueno, señores, estos son testigos. ¿Testigos de qué? De Cristo y de la razonabilidad de la fe.
Y esa es la propuesta que nosotros tenemos que recuperar. Y Adriano decía algo que a mí siempre me impactó. El que enseña tiene que creer lo que enseña y tiene que tener pasión. Y es cierto eso. Por eso la primera vez que yo me encontré con Adriano y donde leía el banquete, todos éramos alumnos de derecho. Yo estudiaba derecho porque que iba a seguir en un país sojuzgado por una dictadura, no iba a estudiar filosofía, que era un peligro. Y entonces me fui a la clase y Adriano enseñaba una materia opcional y entró con el banquete de Platón y bueno, aquello fue una fiesta. Y porque iba fundamentalmente hablando de la pregunta y de etcétera, de Sócrates, etcétera, del ansia anhelante de la mitad que me falta. Al terminar la clase, el 50% de los alumnos estaba extático, paralizado. Y lo único que yo hice cuando él salió, lo corrí, porque quería conocer quién era este señor. ¿Qué tenía? Él vivía lo que enseñaba. Él creía, él tenía pasión. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra tarea. ¿Es fácil esa tarea? No, no es fácil. Pero es una tarea hermosa. Yo puedo decirle que los momentos más felices de mi vida han sido siempre los momentos en donde yo he enseñado. Todo el resto no tiene mucho sentido. Es decir, es una vocación, es un llamado. Y eso es lo que los jóvenes están esperando. Damos las gracias al doctor Mario Ramos Reyes por su conferencia e invitamos al doctor Maximiliano Llanes de la Universidad Católica de Salta, en nombre de, como en su cargo de director del proyecto internacional de Filosofía Católica Latinoamericana, a entregar el reconocimiento correspondiente al doctor Mario Ramos.